El libro de Marcos. Se dice que la vida es un continuo sufrimiento. Sufrimos al nacer, sufrimos mientras vivimos, sufrimos cuando nos encontramos frente al drama de la muerte. Sufrimos como consecuencia de los efectos de la naturaleza. Sufrimos como consecuencia de los estragos que producen las fuerzas demoníacas. Sufrimos cuando se nos detecta una enfermedad. Sufrimos cuando estamos frente al drama de la muerte, la pérdida de un ser querido. Sufrimos cuando somos rechazados o cuando somos incomprendidos. Padre nuestro, te pedimos, Señor, en esta mañana, que nos guíes en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, el mensaje que tienes para nosotros en los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Marcos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermano y hermana de esperanza. Continuamos con el estudio de la lección, el libro de Marcos. Estamos ingresando a la lección 5, milagros alrededor del lago. Tómese un tiempo para memorizar Marcos 5:19 según la Nueva Versión Internacional. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. El objetivo del estudio de esta lección es conocer a través de las historias registradas en los capítulos 4 al 6 de Marcos, conocer a Jesús, que tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte. Historias que nos llevan a comprender quién es Jesús. Historias que nos llevan a descubrir que Jesús es Dios. El mar de Galilea, también llamado mar de Tiberíades, limitaba con las regiones de Galilea, Decápolis y Traconite. Este lago y sus ciudades próximas fueron testigos de muchas de las actividades de Jesús. La primera historia, el primer milagro con que nos encontramos, se encuentra en el libro de Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Jesús tiene el control sobre la tempestad, sobre la naturaleza. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Mientras sucedía todo esto, Jesús estaba descansando. Jesús estaba dormido. Y entonces los discípulos le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Luego Jesús les dijo: ¿por qué están asustados con miedo? ¿No tienen fe? Entonces sus discípulos temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estos hombres ya eran sus seguidores, pero aún no habían terminado de conocer a Jesús. ¿Quién es este? De la misma manera, nosotros podemos estar ya siguiendo hace buen tiempo a Jesús, pero con seguridad que aún no hemos terminado de conocer a Jesús. ¿Qué es lo que encontramos en esta historia? Encontramos la revelación de Dios. Jesús vence a la tormenta. Jesús tiene el control sobre la naturaleza.
Él es Dios. Tiene el control sobre la naturaleza porque Él lo hizo, Él lo creó. Él sabe cómo funciona la naturaleza, sabe cuáles son las leyes que controlan a la naturaleza. Y en esta revelación vemos la demostración de poder. Calla, enmudece y enmudeció. Vemos el temor humano. ¿Cuántos no sufrimos cuando la naturaleza empieza a atacar? ¿Cuántos? ¿Cuántas vidas se pierden? ¿Cuántas propiedades se pierden? Y ellos, los discípulos, temieron. Tenían ahí Jesús junto a ellos, pero tuvieron miedo. Y Jesús dice, no temas. ¿Por qué están asustados? Hay una revelación aquí del Señor. ¿Y qué les dice? ¿No tienen fe? ¿Cómo está nuestra fe? Cuando somos atacados por la naturaleza, cuando la naturaleza empieza a desenfrenadamente atacarnos, ¿cómo reaccionamos? Es normal tener miedo, pero nunca hay que perder de vista al Maestro. Cada cosa que nos sucede es una gran oportunidad para descubrir quién es Jesús. Es una gran oportunidad para seguir conociendo al Maestro. ¿Temes a la naturaleza? Es normal que le temas, pero recuerda, Jesús tiene el control de la naturaleza. Jesús puede acallar a la naturaleza porque Él la creó, Él la hizo. La siguiente historia con la cual nos encontramos alrededor del lago es la liberación de un ser humano poseído por una legión de demonios. Y aquí encontramos una gran lección, que en esta batalla cósmica, en este conflicto cósmico, hay un ganador, y ese es Dios. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Jesús ha vencido a Satanás. Satanás es un enemigo derrotado. Jesús vence a los demonios. El hombre, cuando ve a Jesús, se precipita ante él. Esta historia lo encontramos en Marcos 5, 1 al 20. Dice la palabra de Dios: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Humanamente era imposible controlar a este ser humano que estaba poseído, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados con grillos, y nadie podía dominarlo. Nadie. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El hombre vio a Jesús y corrió. Y aquí encontramos una gran lección. Satanás puede poseer completamente a una persona, pero la persona en lo más profundo de su ser sigue anhelando encontrarse con el Señor, sigue anhelando encontrar libertad, sigue anhelando encontrar la paz. Y cuando vio en Jesús, vio su esperanza. Corrió a Jesús, se arrodilló. Literalmente traduciendo esta palabra sería: y lo adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquí hay un principio que nunca hay que perder de vista. Dios nunca hace nada por el ser humano que el ser humano no quiera. Ese es el libre albedrío. Pero cuando aquí encontramos que
Hay un hombre que está poseído. Hay un hombre que de sus labios brotan frases como ¿qué tienes conmigo? Te conjuro que no me atormentes. Y Jesús dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Dios, que puede escuchar tus oraciones silenciosas, es capaz de escuchar el susurro más leve por encima de cualquier grito, por encima de cualquier ruido. Satanás puede hablar lo más fuerte posible, pero el susurro de este hombre, el susurro, el llamado de auxilio de esta alma, fue escuchado por Jesús. Y Jesús le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Este hombre estaba encarcelado en su propio ser porque había sido poseído. Pero Dios vence a los demonios. Jesús vence a los demonios. No tenemos por qué tenerle miedo a los demonios si Dios está con nosotros, si nosotros hemos permitido que el Dios entre a nuestra vida. Así como Jesús liberó a este hombre, está esperando que clamemos también a Él para que nosotros también seamos liberados. Y cuando este hombre fue liberado, quiso ir con Jesús, quiso formar parte de ese grupo de sus discípulos, de sus seguidores, pero Jesús le dijo, no, ve a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y este hombre fue y testificó del poder de Jesús. Jesús tiene el control sobre la naturaleza, tiene el control sobre los demonios y también tiene el control sobre las enfermedades. Cuando la ciencia ya no puede, cuando la ciencia en muchos casos dice ya no hay más nada que hacer por esta persona, generalmente los casos de cáncer, cuando este ya prácticamente se ha puesto en la fase final, y solo dan meses o días de vida, para Dios no hay nada imposible. Esta tercera historia se encuentra en el capítulo 5, versículos 21 hasta el 34. Y aquí encontramos dos casos. El caso de un hombre, un líder religioso, Jairo. Este líder religioso, que normalmente rechazaba a Jesús, pero en una situación de crisis no pudo encontrar solución en ningún otro lado, sino que fijó su mirada en Jesús. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cuando uno de nuestros hijos se enferma, podemos renunciar a todo con tal de encontrar sanidad para ellos. Y esto es lo que hizo Jairo. Dejó de lado sus prejuicios, dejó de lado sus odios y fue a Jesús. Y encontró en Jesús a una persona dispuesta a servir. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Jairo le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo manifiesta fe en Jesús, y Jesús, sin responderle nada, fue en dirección a su casa. Y mientras se dirigía a su casa, allí se encuentra con una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Había gastado mucho, había sufrido mucho, no tenía ya nada, había buscado sanidad en todos los médicos habidos en ese lugar donde ella vivía. Y no tenía nada más. Y su única esperanza, al igual que el de Jairo, era Jesús.
Y ella decía para sí: si tocara tan solamente su manto, seré salvo. No sé qué habrá hecho esta mujer para llegar hasta tocar el manto de Jesús, porque la Biblia dice que había mucha gente. ¿Cómo se abrió paso esta mujer por en medio de esta multitud? Podemos imaginarlo, pero posiblemente no vamos a llegar a entenderlo. Pero el hecho es que llegó. Cuando una persona tiene fe, cuando una persona está desesperado, cuando una persona tiene una gran necesidad, no hay obstáculos. Y fue, tocó el manto. Y cuando tocó el manto, enseguida la fuente de su sangre, esa fuente que estaba ahí fluyendo por 12 años, dice la palabra de Dios, se secó y quedó sana de aquel azote. Jesús estaba siendo empujado de aquí para allá, pero Jesús pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dicen: hay tanta gente y tú dices: ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús sabía que ese toque era distinto que el del resto de la multitud. La multitud estaba siguiendo a Jesús por diversas razones, pero ese toque era un toque de fe. Y la mujer, al verse descubierta, se acerca y le dice: yo he sido, yo he tocado tu manto. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús no solo quería que esta mujer recuperara la salud física, sino también la salud espiritual. Que esta mujer tuviera paz. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Y mientras decía esto a la mujer, llegaron unos mensajeros de la casa de Jairo y le dicen: ya no molestes más al maestro. Ya no le digas nada. Tu hija ha muerto. Y Jesús le dice: no temas, cree solamente. Llegó a la casa y dice a todos: esta niña no está muerta, esta niña duerme. Tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y a los padres, ingresó a la casa. Y Jesús le dice a la niña: niña, a ti te digo, levántate, talita cumi. Y la niña, que tenía 12 años, el mismo tiempo de sufrimiento de la mujer que había sido sanada, se levantó. Jesús tiene poder sobre las enfermedades y sobre la muerte misma. Él vence a las enfermedades y a la muerte. La muerte y la enfermedad no es un caso imposible para Dios. Nuestro Dios es un Dios que todo lo vence. Pero Jesús también vence el rechazo. Jesús fue rechazado. Y esta historia lo encontramos en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. ¿Por qué fue rechazado Jesús? Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros, porque sus manos han hecho muchos. Pero viene pero viene el prejuicio. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Lo rechazaron por el prejuicio de conocer sus orígenes. Pero si este es el hijo de tal, si este es de profesión tal. Y lamentablemente los prejuicios embargan a todas las personas. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Dice el versículo
6. La gente estaba sorprendido de que Jesús enseñara. Lo conocían como carpintero, no como maestro sanador, no como hijo de Dios. Conocían a su familia, la cual hace poco él había discrepado, pero no lo aceptaron como tal. Jesús fue rechazado por los suyos. Jesús fue rechazado por la gente que le vio crecer. ¿Por qué? ¿Y cuál era su delito? Que ellos conocían su origen. Lamentablemente, a veces la envidia puede hacer que nosotros rechacemos, y Jesús fue rechazado por ello. Pero Jesús se sobrepone al rechazo. Jesús se sobrepone a cada uno de los rechazos de las personas. ¿Por qué? Porque Él sabía que esto podía suceder y Él había venido con una misión: buscar y salvar lo que se había perdido. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ese era el propósito por el cual había venido. Y nosotros, que somos sus seguidores, tenemos que entender que va a haber más de un rechazo sobre nuestra obra. Más de uno nos criticará, más de uno pretenderá minimizar nuestro trabajo. Más de uno dirá que no sabes nada. No sabemos nada. Y ahora nos encontramos nosotros con la historia de la misión de los 12 discípulos. Dentro de esta misión de los 12 discípulos también encontramos la muerte de Juan el Bautista. Y aquí encontramos una vez más la historia sándwich, la tercera historia. La segunda está en la historia de Jairo, la mujer que es sanada y la hija de Jairo resucitada. Y aquí encontramos la tercera historia. ¿Cuál es lo exterior? La misión de los 12 discípulos. En el medio, la muerte de Juan el Bautista. Y en la otra historia externa, el informe de los discípulos. Jesús vence el rechazo y los desafíos. Vence. ¿Qué encontramos nosotros en esta historia de Juan? Los apóstoles predican. El Bautista es callado. Los apóstoles dependían de los demás para cubrir sus necesidades. El Bautista no tenía a nadie. A nadie. Los apóstoles van anunciando el evangelio del reino y aquel, el precursor, el que había abierto el camino, es acallado porque su tiempo había llegado. Aquí podemos encontrar muchas lecciones para nosotros. Y uno es que cada uno de nosotros tiene un ministerio que cumplir. El ministerio de Juan el Bautista había llegado a su final y había empezado el ministerio de los apóstoles. De la misma manera puede suceder en nuestra vida. Hay ocasiones en las cuales nuestro ministerio se cierra en un lugar y empieza el ministerio de otro. Y posiblemente sea tiempo de ir a otro lugar a iniciar una vez más la obra. Mientras ellos predicaban con libertad, los apóstoles, Juan sigue en la cárcel. En contraste con el éxito de los discípulos, Juan sella su testimonio con la muerte. Venciendo la incomprensión. ¿Cuánta gente sufre porque no es comprendida? Quisieran ser comprendidos, pero sufren porque no son comprendidos. Esta historia lo encontramos nosotros en Marcos 6:30 al 52. Una vez más Jesús en el lago. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos de Jesús necesitaban compartir extensamente con él los pormenores de su misión, y los discípulos de Juan necesitaban entender por qué había muerto su maestro.
Jesús se retiró con ellos, pero una gran multitud se adelantó y lo esperó en la orilla. Al verlos tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esta gran multitud vio en Jesús al Mesías. Creyó que este Mesías era el Mesías que los libraría del dominio romano. Pero Jesús se encargó de desmentirlos. Cuando ellos pensaban que era el momento de la revuelta, porque eran 5,000 personas. Estamos hablando de varones mayores de edad, 5,000 personas, un gran ejército. Cuando ellos pensaban que Jesús tomaría el liderazgo para derrocar al poder romano, Jesús los dejó y se fue a orar. Es eso lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús se fue a orar. Les dijo: venid vosotros aparte, descansad un poco. Se produce el milagro de la multiplicación de los panes y Jesús los despide y se va a orar. Jesús no había venido para liberarlos del yugo romano. Jesús había venido para liberarlos de la esclavitud del pecado. La primera venida de Jesús no tenía como misión dar muerte a los enemigos. La primera venida de Jesús tenía como misión vencer el poder del pecado, enseñar a la gente que el reino de Dios había llegado. Pero ellos, como consecuencia de esto, se sintieron chasqueados. No comprendían por qué Jesús actuaba de esa manera. No comprendían. Y a veces nosotros no entendemos correctamente el Evangelio. Y como no entendemos correctamente el Evangelio, nos sentimos chasqueados de Dios. Y renegamos de Dios. Pero Jesús también venció la incomprensión. El Dios en quien nosotros creemos es un Dios que tiene poder para vencer a la naturaleza, poder para vencer a los demonios, poder para vencer a las enfermedades y a la muerte misma, poder para vencer el rechazo, poder para vencer la incomprensión. ¿Estás sufriendo por alguna de estas causas? Pon tu mirada en Jesús. Él es un vencedor y Él hará de ti también un vencedor. Los milagros alrededor del lago pueden ser también milagros en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.